Hola niños, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien en sus hogares, que hayan tenido un muy buen fin de semana. Y para la clase correspondiente a la semana número 14 en tecnología, en sexto básico vamos a comenzar a armar lo que es un juego de mesa. Es por eso que en este video les voy a dar algunos consejos o tips que son infalibles a la hora de crear su propio tablero o juego para compartir en familia. Entonces, el objetivo principal de esta actividad es planificar la elaboración de objetos tecnológicos incorporando la secuencia de acciones, materiales, herramientas, técnicas y medidas de seguridad necesarias para poder lograr el resultado deseado, además de discutir las implicancias ambientales y sociales de los recursos utilizados. Como ya ha sido costumbre, ¿cierto? En los trabajos anteriores vamos a crear este juego de mesa, además diseñar tanto las características físicas, las reglas y la trama mediante bocetos o diseños previos creados por ustedes y considerando también el uso de materiales reciclables que tengamos al interior de nuestros hogares. Primero, o lo principal al momento de comenzar a idear, ¿cierto? Es ir llevando un registro, o sea, ir anotando las ideas, ¿cierto? Mantener un registro en sus cuadernos nos puede permitir o nos ayuda bastante para que vayan surgiendo nuevas ideas, ¿ya? Entonces utilizamos este registro para poder detallar o escribir cada una de las ideas que tengamos, ¿cierto? Con respecto al juego que nosotros vamos a crear, ¿ya? Entonces, a medida que vamos diseñando tanto el juego en sí o el tablero, vamos a poder ir escribiendo ideas nuevas, a lo mejor sugerencias o todas las cosas que se nos ocurra en el proceso creativo, ¿ya? Esto nos ayuda también para el momento de comenzar con lo que es el diseño o el prototipo en sí, poder ir separando las ideas que son buenas de las que no son tan buenas o las ideas que nos aportan, ¿cierto?, para crear nuestro juego, ¿ya? Existen enfoques básicos para comenzar con el diseño de un juego. Lo primero es conocer los distintos tipos de juegos de mesa, ¿cierto? Esto es una herramienta fundamental en el proceso del diseño, ¿ya? Porque nos permite clasificar los juegos que son de distintas maneras o distintos tipos para poder ir viendo, ¿cierto?, cuál es el que nosotros deseamos realizar o qué tipo de juego es el que nosotros podríamos crear dependiendo de nuestras ideas y de nuestros recursos, ¿ya? Tenemos juegos que se separan según los temas o los contenidos a tratar. Hay juegos de guerra, ¿cierto? En donde se planifican distintas estrategias, a lo mejor para invadir un territorio, conquistar una zona, etcétera. Estos también van ligados con lo que son los juegos de mesa que abordan la temática histórica, ¿ya? En estos dos tipos de juegos es importante planificar, ¿cierto?, una estrategia y además definir bastante bien lo que son las reglas, ¿ya? Hay juegos de mesa a lo mejor con una temática bíblica, siguiendo pasajes, ¿cierto?, de la Biblia, personajes que aparecen ahí con un fin determinado, etcétera. Hay otros que abordan las temáticas míticas, ¿ya? En este caso tenemos el famoso juego de las cartas mitos y leyendas, ¿cierto? Y además otros tableros que abordan esta temática sobre los mitos. Aquí podríamos trabajar a lo mejor con mitos de los dioses griegos, los romanos, a lo mejor mitos locales. Eh, la idea es que ustedes puedan seleccionar, ¿cierto?, la temática a trabajar. Hay otros que son para armar palabras, entonces cada letra es una ficha y después tenemos que ir sacando
una cierta cantidad de fichas, ¿cierto? Para armar las palabras en el tablero y hacer como un juego de palabras cruzadas. Hay otros juegos que son de construcción, parecidos al Lego, o estos que aparecen solo escaleritas y ustedes tienen que realizar construcciones como del estilo japonés u oriental. Hay otros juegos que son de comercio, así como el Monopoly, el Gran Santiago, ¿cierto? En donde tenemos un tablero, se traza un recorrido, pero además tenemos como parte del juego, ¿cierto? El dinero o monedas de transacción, etcétera. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, que son los componentes. Hay otros juegos que se clasifican, ¿cierto?, por la manera de jugar. Por ejemplo, tenemos lo que son los juegos de roles, en donde cada participante de este juego asume el personaje específico de alguno de los integrantes o de los personajes de nuestro juego, ¿cierto? Y donde cada uno tiene una misión a lo mejor que realizar, etcétera. Están los juegos de construcción, ¿cierto? Hay juegos que son más bien simbólicos, en donde se representan solamente fichas o tenemos otro tipo de cosas. En cambio, tenemos los juegos que son más bien de recorrido, en donde uno traza, ¿cierto? Como una especie de tablero para donde uno pueda ir avanzando de a poco a medida que va tirando los dados, etcétera. La idea es que ustedes puedan buscar a lo mejor dentro de alguno de sus juegos favoritos alguna idea o alguna sugerencia para comenzar a crear su propio juego de mesa. ¿Ya? Las propiedades de los juegos de mesa es que se juegan típicamente sobre una mesa o en un tablero de juego de alguna clase. ¿Ya? El diseño de este tablero tiene muchas posibilidades, como los vamos a ir viendo más adelante. Otra característica principal o propiedad, ¿cierto?, es que los jugadores son usualmente representados sobre el tablero por marcadores o por piezas o fichas que son características de alguna especie. Por ejemplo, las figuritas en miniatura, a lo mejor una tarjeta con el dibujo de este personaje en sí, ¿ya? Las acciones de todos los jugadores o todo lo que puede o no se debe hacer en la dinámica de este juego debe estar escrita o determinada en un reglamento que deben conocer todos los participantes. Y la idea es que se pueda respetar, ¿cierto?, para que el juego se desarrolle con una normal tranquilidad. Hay un elemento al azar, ¿cierto?, en alguno de los niveles de los juegos. Ya, esto determina la cantidad de movimientos que tienen, la suerte de los jugadores, si es posible usar cartas o dados, ¿cierto?, para ir haciendo un poco más entretenido o condicionar muchas veces al jugador. Muchas veces los jugadores tienen alguna opción de elegir al momento de hacer sus movimientos. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Que el juego no puede ser completamente al azar, sino que también deben existir estrategias para poder moverse por el tablero con el fin de alcanzar el objetivo, ¿cierto? O la meta de este. El objetivo final del juego está dado dentro del mismo tablero o se logra luego de completar alguna tarea o alguna misión que debe estar en este tablero, ¿cierto? O en el juego. Llegar a lo mejor a una casilla final, hacerse dueños de los elementos, ¿cierto? Obtener una cierta cantidad de puntos tal vez, o completar una colección de cartas. En cada partida todos los jugadores tienen la misma posibilidad o oportunidad de ganar, ¿cierto? Esto es lo que hace uno de los elementos más atractivos dentro de un juego. Ya es la oportunidad de poder jugar nuevamente y que sea todo totalmente distinto a lo que fue la partida anterior. ¿Ya? Conocer la mayor cantidad de juegos como sea posible. ¿A qué nos referimos con este punto? Entre más juegos ustedes hayan hecho, ¿cierto?, o jugado durante su niñez o su infancia, podemos quizás recrear a lo mejor uno de ellos o sacar las ideas, ¿cierto? Entonces,
vamos a partir investigando lo que ya existe, buscar y analizar los juegos que a ustedes les gusten, a lo mejor los juegos favoritos o los que ustedes amaban cuando eran más pequeños, ¿cierto? Quizás volver a jugarlos, ¿ya? Para poder encontrar qué cosas de estos juegos era lo que los hacía tan divertidos para ustedes. Y quizás de ahí generar una idea de cómo mejorar estos juegos o qué variaciones podrían realizar para poder crear su tablero personal o su juego de mesa. ¿Ya? La idea es jugar e ir analizando el juego, ¿cierto? A medida que ustedes van jugando, deben ir pensando en las nuevas ideas para cambiar en este juego en sí. ¿Ya? Es un ejercicio que necesita demasiada creatividad y que les va a ayudar para despertar su imaginación. Ustedes se van a sorprender de la cantidad de ideas creativas que se les vayan ocurriendo a medida que van realizando este juego. ¿Ya? Otro punto importante es que hay que jugar distintos tipos de juegos, ¿ya? De muchos géneros diferentes, juegos de azar o de estrategia, con o sin tablero, juegos que sean más bien largos o cortos, recreativos y didácticos, para poder ir creando o sacando ideas para poder crear su juego personal. Las ideas generales de su juego, ¿cierto? Para empezar, ustedes deben tener una idea más o menos de lo que va a tratar este juego en sí, cuál es la temática que va a englobar o que va a envolver su juego creado, ¿cierto? Tener claros los distintos objetivos, o sea, el tema, la historia que va a tratar, a lo mejor qué tipo de aventura van a representar o vivir los jugadores, ¿cierto? Van a comenzar a diseñar el recorrido, las etapas, las partes o momentos en los que se va a dividir este juego. ¿Ya? Entonces es necesario que ustedes se planteen algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo inician los jugadores? ¿Ya? ¿Qué elementos tienen para empezar a jugar? ¿Cómo van a recoger o tomar nuevas herramientas a medida que el juego va avanzando? ¿Qué etapas hay? ¿Ya? ¿Qué confrontaciones o si se pueden quitar las piezas a los otros jugadores? ¿Cómo eliminar o asociarse, incluirse con otros jugadores? ¿Cuántas veces deben pasar los jugadores por determinadas casillas? ¿Cierto? ¿Cuánto tiempo a lo mejor va a demorar antes, o sea, cuánto tiempo va a demorar el juego? Quizás el nivel de dificultad que ustedes quieran agregar, ¿cierto? Para que el juego tenga un objetivo mucho más complejo, ¿cierto? Van a pensar además si es posible dar flexibilidad a las reglas, ¿ya? O si no, que los participadores o los jugadores, ¿cierto? Puedan determinar a lo mejor algunas de las reglas de su juego. Ya, como lo pueden ver, son muchas interrogantes al momento de idear o de plantear, ¿cierto? Lo que va a ser un tablero de mesa. Es importante realizar un prototipo para comenzar a evaluar si es que lo vamos a hacer de ese estilo o quizás va a ser necesario generar nuevas ideas o nuevas cuestionantes, ¿cierto? Entonces, antes de comenzar a trabajar en el juego real, ustedes van a tener que crear a lo mejor una prueba que les pueda ayudar, ¿cierto? Para ver la mecánica de este juego, ¿ya? No es necesario que este prototipo se vea bien. Solo deben ver, ¿cierto? Si las bases funcionan como quieren ustedes que pueda jugarse este tipo de juego, ¿cierto? Esto nos va a ayudar o nos permite determinar si necesitan incluir más o quitar algunos detalles en el diseño, ¿cierto? Esto depende mucho de la temática y de la mecánica de cómo se va a jugar. Es por eso que es importante realizar un prototipo anterior, ¿cierto? Para ver si ustedes necesitan modificar algo o si está bien con las fichas que ustedes tienen. Realizar un primer prototipo nos permite evaluar cómo va a funcionar nuestro juego en sí, ¿ya?
Este es el trabajo como más difícil, ¿cierto? El llevar a cabo nuestra idea, el planear qué es lo que nosotros vamos a realizar, ¿cierto? Lo importante es que ustedes necesitan saber, ¿cierto? Si el prototipo nos va a funcionar o no. Y para poder ver, mientras más pronto consigan ustedes la retroalimentación o las críticas a lo mejor de su familia, van a poder definir el diseño o quizás comenzar a jugar lo antes posible y ver que su tablero o juego en sí, ¿cierto? Es posible llevar a cabo. Es importante reunir a un grupo de personas para poder probar este prototipo, ¿cierto? Darles un ambiente en donde ellos puedan ayudarlos a ustedes a retroalimentar este juego y a lo mejor considerar alguna de esas ideas para poder realizar algún cambio, ¿cierto? Pasarán ustedes por muchas etapas para poder llegar al juego construido en sí, pero es importante que ustedes tengan mucha paciencia, humildad para asumir, ¿cierto? Y aceptar las críticas o las ideas para mejorar su juego y además perseverancia para poder crear y llevar a cabo su tablero en sí, ¿ya? La idea de crear el juego es que deben contemplar también, ¿cierto?, las reglas, ¿ya? La idea es que sea lo más claro y lo más conciso posible. ¿Qué son las reglas? Es un manual de cómo debe jugarse tu juego para lograr los objetivos propuestos, ¿cierto? ¿Qué es lo que pueden o lo que deben hacer los jugadores? ¿Qué es lo que no está permitido realizar, ¿cierto? En esta parte se describe todo lo que pasa en el inicio del juego, durante el desarrollo y cómo se finalizaría el juego, ¿ya? La idea es describir cuántos jugadores pueden tener, la edad recomendada, describir las partes, ¿cierto? En los juegos con tableros de recorrido, ¿cierto? Vamos a describir cuáles son las casillas especiales con premios o quizás las casillas a lo mejor que tengan peligro, ¿cierto? Lo que se hace en cada uno de estos casilleros debe quedar escrito en el manual con las reglas, ¿ya? El diseño del tablero debe tener la mayor cantidad de información posible, debe ser lo más visual, ¿cierto? Lo más atractivo y quizás con un símbolo, un icono, ustedes van a poder ir describiendo, ¿cierto?, esa función o ese apartado en su reglamento del juego, ¿ya? En el instructivo damos la explicación más amplia de lo que sucede en cada una de las casillas especiales, ¿ya? Este manual o el reglamento no debe ser tan largo, ¿ya? Y por eso es necesario a lo mejor corregirlo las veces que sea necesario hasta que quede lo más claro y lo más preciso posible. Es por eso que les recomiendo que escriban las reglas del juego, ¿cierto?, en su cuaderno con lápiz grafito para que podamos ir borrando e ir agregando las sugerencias o los cambios que se vayan mostrando a medida que prueban ustedes el prototipo creado, ¿cierto? Ya. La sencillez es lo que hace que un juego sea mucho más atractivo y mejor recibido por los jugadores. Recuerden que un juego entre lo más libre que sea o lo más libre posible lo hace mucho más fácil tanto de jugar y más atractivo a un juego que tenga a lo mejor tantas reglas. ¿Ya? La idea de este trabajo es que ustedes puedan planificar, ¿cierto?, el juego en sí, en las distintas etapas, ¿cierto? Entonces, la actividad en sí para esta semana es crear un juego de mesa, ¿ya? Diseñar primero la trama, diseñar las características físicas que va a tener este juego, escribir las reglas del juego y crear un prototipo para comenzar a jugar y a modificarlo antes de crear el juego final. Espero que les guste esta actividad, niños, y mucha paciencia a crear en sus hogares. Que estén muy bien.